Muy bien, hermanos, yo creo que algo muy importante, cómo podemos ver que Dios ha transformado a este hombre, entre comillas, quizás era un buen hombre, a su parecer temeroso a Dios y celoso de la doctrina o de las cosas de Dios, pero equivocado, ¿verdad? Equivocado. Creo que en esta historia de Saulo podemos ver tres verdades. Que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Hay muchas personas, quizás podemos decir que esta persona es tremendo, que nunca merecería el favor, pero quizás podemos ver algo similar, que Saulo había sido asesino, que había permitido, o sea, que lo maten a los que predicaban, a los que hablaban acerca de Cristo. Pero la gracia de Dios le alcanzó a Saulo. Y también el encuentro con Cristo transforma vidas. Si estoy delante de ustedes, es por la gracia de Dios. En un momento yo tuve ese encuentro con Cristo, que Él me ha cambiado, que Él me ha transformado. Como yo era alcohólico y yo trataba de llenar ese vacío que había en mi corazón, buscaba por aquí, por allá, fiestas, etcétera, nunca había hallado, y donde dije que para mí ya no había una oportunidad, una solución, y entonces yo había tomado una decisión de mejor acabar con mi vida, y en eso que me dirigía para suicidarme, pero Dios en ese camino me presenta una iglesia. Cuando pasaba ahí por la calle y estaba ahí una señorita parada y me invitó muy amablemente para pasar, yo entré por respeto a la dama, y donde el Señor usó al predicador y donde yo dije: Señor, yo soy esa persona, perdóname, y aquí estoy. Entonces, hermanos, aquí podemos ver el encuentro con Cristo transforma completamente vidas. Y otro, con Ananías podemos ver que Dios usa a sus hijos comunes, ¿no? Quizás alguien podría pensar de que yo no tengo preparación, es que el pastor no me ha discipulado a mí, yo creo que, sé que con el discípulo del pastor yo no haría igual, pero lo cierto es que, hermanos, el Señor hizo esta promesa que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, quien estaría con nosotros todos los días enseñándonos y hablando por medio de nosotros. Y eso es una de las promesas que el Señor hizo, hermanos. Volviendo a los versículos primeros, aquí podemos ver en el versículo 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino o con esta creencia o no, dice, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, primero, como hemos visto de Saulo, bueno, a su parecer él estaba en lo correcto, pero era perseguidor de Cristo, ¿no? Era perseguidor de Cristo, perseguidor del Evangelio. Y dice, ¿no? Saulo aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Era un hombre peligroso, ¿verdad? Era un hombre bien peligroso. Y estaba perdido. Estaba perdido. Saulo conocía la ley, porque él era fariseo. Conocía la ley, pero no conocía a Cristo. Saulo conocía la ley como fariseo, pero no conocía a Cristo. Su celo era sincero, ¿verdad? Su celo era sincero, pero estaba mal dirigido. Entonces aquí vemos este problema. Entonces la religión sin una relación con Cristo puede llevarnos al fracaso espiritual.
como sucedió con Saulo. Entonces la dureza del corazón del hombre, Romanos capítulo 8, versículo 7, podemos leer, no lo pierda este pasaje, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí la dureza del corazón del hombre. O sea que el hombre natural, el hombre que no conoce, que no ha entregado su vida a Cristo, entonces siempre va a resistir a Dios. Y muchos como Saulo creen quizás servir a Dios, pero en realidad se oponen a Dios. Llegó una hermana, aceptó a Cristo hace poco, una hermana que es abogada, y ella está con muchas ganas de salir, evangelizar, nos acompaña repartiendo tratados, folletos. En eso a uno de sus familiares me presentó. Yo yo había hablado como 3 veces y siempre me había rechazado, hasta insultado. Y pues la hermana me presentó. Y al final el hombre, él se creía muy religioso, él pensaba que estaba en la verdad, pero no aceptó tampoco. No aceptó a Cristo. Él me mostró que yo simplemente le invité para que podamos leer la Biblia. Y él me mostró un aplicativo de su celular, la Biblia. Aquí tengo todos los libros y yo leo más que tú. ¿Para qué voy a hablar contigo? Y entonces, bueno, en su pensamiento él estaba bien, pero equivocado. Y al final, pues, él es uno de los líderes que allá en Perú es bien famoso, bien conocido. No sé si se ha escuchado aquí, el señor de Cuyurriti. Hay una imagen ahí en medio del nevado, ahí en la cordillera, y pues ahí van miles de personas, hacen peregrinaje. Y él es uno de esos, sé que uno de los líderes que hace este tipo de actividad. Y bueno, muchos de los que ahí ayudan, como icónomos, como mayordomos, muchos de ellos resentidos incluso para este hombre, porque dice, bueno, como él es uno de los principales, se junta mucho dinero ahí. Y dice él, sé que ellos me cuentan de que solamente se lleva para el uso de la parroquia o de la iglesia católica, solamente los billetes un poquito más, podemos decir quizás los billetes, pero los sencillos, los más pequeños se reparten entre ellos. Y el hombre decía, yo estoy resentido porque estos cargan hasta en caballos, en mulas, y al final nunca ellos informan, simplemente ellos sacan su provecho. Y bueno, yo quería animarle, hablarle de Cristo a este hombre, pero bueno, como Saulo, él pensaba servir a Dios, ¿no? Pero en realidad estaba oponiéndose a la palabra de Dios. Creo que, hermanos, esto sucede en todas partes, ¿no? Podemos estar en la religión, quizás hasta servir con pasión y así aún no tener un encuentro con Cristo. Solamente religioso, ¿verdad? Creo que, hermanos, es necesario examinarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ¿verdad que yo te acepté y yo te recibí con todo mi corazón? La palabra de Dios bien claro dice que no se engañen a vosotros mismos. Hermanos, el encuentro con Cristo que vemos desde el versículo 3 en adelante dice, volviendo al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 en adelante, hasta el versículo 9 podemos ver que dice, mas yendo por el camino, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, respirando, ¿no? O repentinamente le rodeó un
resplandor de luz del cielo. Entonces, Saulo había planeado encarcelar, aún matarlos a los que habían depositado su fe en Cristo, pero Cristo interrumpe el camino de Saulo. Cristo interrumpe el camino del pecador. Saulo no buscaba a Jesús, pero algo importante, Saulo no buscaba a Jesús, pero Jesús sí buscaba a Saulo. ¿No? Saulo no estaba buscando a Jesús, pero Jesús sí buscó a él. La salvación comienza, hermanos, por la iniciativa de Dios. Podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 44, San Juan 6, 44. San Juan 6, 44, ahí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, creo que algo muy importante es que Dios estaba buscándole, aunque Saulo no quería saber nada. Hermanos, quizás algo yo puedo recordar, aunque yo nací en una familia cristiana, pues yo no era salvo. Creo que lo más importante, hermanos, como padres, es muy necesario que nosotros hablemos a nuestros hijos de Dios. Porque mis padres nunca me habían hablado de Dios. Nunca. Pero una cosa que yo entendí a través de ellos, si mis padres me hubieran hablado cuando todavía yo era niño, creo que mi vida hubiera sido diferente. No hubiera llegado al alcohol, a todo este camino. Entonces, aunque muy tarde, pero no demasiado tarde, pero el Señor en su gracia me llamó, creo que, hermanos, y eso es una de las razones de que no debemos callar de hablar de Cristo. Primero nuestra familia, nuestros hijos, y a veces decimos que tal persona es buen amigo, somos buenos amigos, amigas, pero en realidad muchas veces no somos amigos, porque nunca le hemos hablado de Cristo, porque nunca le hemos compartido nuestra fe. Entonces creo que el verdadero amigo siempre le habla la verdad, le hace conocer, le ayuda. Y bueno, siempre a mis amigos le pregunto, ¿qué pasaría si hoy en un accidente todos morimos? ¿Estarías seguro de ir al cielo? Y a veces no, dependerá de Dios o solamente Dios sabe. Entonces hay una oportunidad para poder compartir nuestra fe, para poder animar a las demás personas. Entonces la salvación, hermanos, comienza por la iniciativa de Dios. Muchas veces el Señor pone las oportunidades para que nosotros podamos acercarnos así a Dios. Y también, hermanos, que aquí Saulo ha hecho en el versículo 5... ¿Quién eres, Señor? La pregunta que cambia la vida. La pregunta que cambia la vida, ¿quién eres, Señor? La conversión comienza cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Después de haber aceptado a Cristo, yo hice esto. Señor, yo era alcohólico y había estudiado en un instituto y me he especializado en lo que es energías renovables. Y había un proyecto de la municipalidad que, habíamos hecho, y este proyecto estaba súper bien y otras municipalidades estaban muy interesados de esto, pero ese grupo de los que hemos hecho este proyecto, pues éramos alcohólicos, bien alcohólicos. Y yo ya no quería seguir con ellos trabajando porque yo había aceptado a Cristo. Recién aceptado a Cristo, y ellos me estaban llamando para hacer otro proyecto y yo decía, yo ya no quiero seguir. Pero ellos me insistían en eso y yo le dije, Señor, en esto estaré seguro de que verdaderamente me has perdonado, de que no permitas que vuelva a caer en lo que más antes he caído. Ayúdame, Señor, yo solo no puedo, solamente tú me puedes sacar de eso. Y Dios me ha sacado.
Y bueno, normalmente mis amigos estarían burlándose, me estarían haciéndome el bullying, no sé si se entiende esta palabra aquí, y me estarían haciendo bullying, pero gracias a Dios ellos entendieron. Y esta promesa, clama a mí, yo te responderé, no es simplemente un dicho, sino que es la promesa del Señor mismo. Y que hemos visto, entonces hermanos, creo que algo muy importante, Saulo responde, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Entonces la ceguera que revela la verdad, Saulo había perdido la vista física para recibir una vista espiritual. Saulo había quedado ciego para recibir vista espiritual. Dios a veces nos derriba para darnos una mejor oportunidad, para levantarnos en su gracia. Entonces el verdadero encuentro con Cristo siempre transforma nuestra visión, nuestra dirección, nuestro propósito. Hermanos, desde el versículo 10 hasta el versículo 19, pues ahí habla de este hombre cuando estaba ahí, Ananías, ¿verdad? Aquí vemos a Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y aquí vemos, no sé qué, creo que es la única vez que se habla de Ananías. Quizás algo que está haciendo un grandioso y era simplemente un creyente común y corriente. Pero Dios usa a sus siervos comunes y que Dios a cualquiera de nosotros lo mismo nos puede usar. Porque Ananías no era apóstol ni un predicador famoso, pero fue obediente. Recuerdo de un testimonio de que un pastor animaba a los hermanos a ganar almas, a predicar, a compartir su fe con las demás personas, y una hermana ya de edad, la hermana no sabía leer, pero ella había salido bien animada de la iglesia y llegando a su casa, justo venía su vecino, era abogado. Y esta anciana le había dicho a su vecino, vecino, Dios te ama. Y la anciana se asustó y se metió asustada a su casa y el abogado pues le siguió y le tocó la puerta. Anciana, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has dicho así que Dios me ama? Y simplemente le respondió, eso es lo que nos ha enseñado nuestro pastor, que Dios nos ama a todos. Y este hombre le dijo, me gustaría conocer a ese Dios de amor. ¿Dónde les ha enseñado? ¿Me puedes llevar? Y la anciana con gusto le dijo, pues sí, hoy en la tarde tenemos, acompáñame. Y al final llegó y bueno, la anciana entró primero y pues el pastor ya estaba adelante y hasta pensó el pastor, algún problema ha causado pues esta anciana, por eso el abogado era bien conocido, pues se me acerca de frente a mí. Y la anciana se quedó y el hombre se acercó y le dijo de frente, ¿usted es el pastor? Sí. Mi vecina me habló de que Dios me ama. Quisiera que me hables acerca de ese Dios de amor. Le presentó el evangelio, aceptó a Cristo. Esta hermana no usó un versículo de la Biblia, pero le mostró que Dios era Dios de amor. Entonces yo creo que, hermanos, nosotros aquí podemos ver que Ananías simplemente era quizás un hermano común y corriente, pero dispuesto a obedecer a Dios. Entonces la obediencia a pesar del temor. Pues como aquí vemos, Ananías tenía miedo, pero obedeció la voz de Dios. La fe se demuestra cuando actuamos con temor. Creo que, hermanos, algo muy bueno, que nosotros no estamos solos,
es que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y Mateo 28 dice, ¿no? He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces creo que vemos aquí de que si nosotros queremos compartir nuestra fe con las demás personas, pues no estamos solos. El Señor hizo esta promesa de estar con nosotros. El Señor tampoco está solamente con aquellos que escuchan, que se sientan, sino que el Señor, pues, aquí el contexto es de ir, de anunciar el Evangelio, de anunciar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que a causa de esto, a través de Ananías, comienza a tener un nuevo comienzo. Saulo recupera la vista y es bautizado, lleno del Espíritu Santo, y empieza a dar testimonio en diferentes lugares, aunque la gente, dice la palabra de Dios, que muchos tenían miedo, porque sabían quién era Saulo, pero Dios había cambiado, ¿no? Entonces cada creyente es llamado a ser un instrumento de la gracia de Dios en la vida de otros. Por la gracia de Dios, si estamos aquí, estamos. Yo creo que cada uno de nosotros venimos de una vida de diferentes circunstancias, pero el Señor ya no se recuerda mi pasado, ni tampoco de usted, pero el Señor nos dice que somos nueva criatura. Dios nos llamó a todos nosotros, dice, para anunciar las virtudes de aquel. Entonces, hermana, hermano, que Dios solamente puede cambiar, transformar las vidas, nuestras vidas, mi vida y tu vida. Entonces, pero una cosa claro, que Saulo quizás en su pensamiento era un religioso, a su manera temeroso de Dios, pero equivocadamente. Por eso dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, doy gracias a Dios que Dios me ha permitido lo poquito poder compartir con ustedes, y pues digamos al Señor, Señor, aquí estoy, úsame. Yo no sé cuántos años usted como creyente, o quizás recién está usted viniendo, pero yo creo que en algún momento yo dije esto: Señor, ¿qué quieres que haga? Simplemente aquí estoy. No será usted con su esfuerzo, porque los hijos de Dios pues tenemos la bendición de no estar solos, sino estar acompañados con el Espíritu Santo. Él es el que va a usarnos, Él es el que va a hablar por medio de nosotros. Y Dios allá, aunque la obra allá en Pitumarca que hemos empezado por fe, Dios se ha encargado, Dios nos ha cuidado. Quiero orar, hermanos.